A continuación vamos a diseñar una base de datos. Esto lo vamos a hacer porque ahora vamos a hacer un pequeño proyecto, ¿vale? Vamos a hacer una aplicación web tipo blog que tendrá usuarios, ¿vale? Podrán registrarse y loguearse. Luego tendrá también categorías que se podrán añadir categorías, se podrán eliminar categorías, se podrán editar categorías. Luego también se podrán añadir entradas, ¿no? Artículos. También se podrán editar y eliminar. Y luego también se podrán añadir etiquetas o tags que se le podrán asignar a cada entrada, ¿no? Entonces tendremos una aplicación web tipo blog que, pues eso, listará todas las entradas, estarán paginadas, podremos editar nuestras entradas, podremos eliminarlas, modificarlas, podremos añadir categorías, podremos manejar esas categorías también. Y a las entradas le podremos asignar una categoría y también podremos asignarle etiquetas que también se podrán añadir, eliminar y editar. Y para eso pues necesitamos tener una base de datos para la aplicación, ¿verdad? Entonces para diseñarla vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a hacer un esquema relacional, ¿vale? No un diagrama modelo entidad relación, no, sino un esquema de tablas y relaciones. Entonces para eso vamos a usar un programa que se llama Dia, que yo lo tengo aquí instalado. Es open source, o sea que te lo puedes descargar por ahí, que es gratis, ¿vale? Entonces vamos a empezar a crear tablas. Aquí selecciona en lugar de diagrama de flujo, puedes seleccionar el UML, ¿vale? Que es para hacer aquí pues esquemas relacionales y también diagramas modelo entidad relación, ¿verdad? Entonces vamos a crear aquí una tabla, le damos doble clic y entramos dentro. La primera va a ser usuarios. Vamos a poner los nombres en inglés mejor, users. Y luego tendrá de atributo un ID que sea autoincremental, etcétera. Tendrá un nombre, un apellido. Tendrá también una password, un email y tendrá también un rol. Vale, y ya si queremos opcional, pues también puede tener una imagen. Ok, entonces esto lo podemos subir y bajar como queramos. Vale, genial. Entonces creamos la tabla, aquí nos la dibuja. Aquí nos dibuja la tabla con las propiedades. Ahora vamos a crear la tabla para las categorías primero. Va a ser tabla categories. Y luego tendrá como atributo principal, tendrá el ID, que será clave primaria, autoincremental, etc. Luego tendrá un nombre, la categoría, y luego tendrá una descripción. Description. Ahora vamos a crear la tabla de las tags, la etiqueta. Tags. Vamos a añadirle el campo ID, el campo nombre y el campo descripción. Y ahora añadimos una tabla para las entradas de nuestro blog. Entries, que tendrá un atributo ID, luego tendrá un atributo que será la relación con la tabla usuario, el user ID,
¿vale? Eso será una clave ajena a la tabla de usuario. Luego tendrá otra clave ajena que apuntará a la tabla de categorías, ¿vale? Para relacionar lo que viene siendo nuestra entrada con el usuario que es su dueño, digamos, el creador, y la categoría a la que está asignada esa entrada. Luego ya tendrá pues un title, un contenido, un status para ponerle ahí que esto sea un flag para ver si está activada o desactivada, para que esté pública en borrador o como sea la entrada y se pueda ver o no se pueda ver según lo que tengamos ahí. Y luego pues una imagen de la entrada. Pues ya está. Vale, ya tenemos nuestras tablas creadas. Ahora vamos a establecer las relaciones, ¿vale? Vamos a hacer el diagrama para ver cómo se relaciona cada tabla. Entonces el user ID apunta al ID de usuario. Luego el category ID apunta al ID de categoría, ¿verdad? Esto es lo chulo del programa este, es que puede mover las cosas y es muy cómodo hacer esquemas de tablas y relaciones con esto. Y ahora aquí tenemos un problema, porque una entrada puede tener muchas tags, ¿vale? Entonces, si asignamos, o sea, ¿qué hacemos? Le ponemos aquí un tag ID para relacionar directamente la entrada con una tag. Pues eso no podemos hacerlo, porque entonces cada entrada tendrá solamente una tag y sería igual que tener una categoría. Por tanto, primero tenemos que hacer una tabla pivote que relacione el ID de la entrada con el ID de la tag. De forma que nosotros en la tabla tags tendremos un montón de tags definidas, ¿vale? Y en la tabla que vamos a definir, la tabla intermedia, la tabla pivote, tendremos ID de entrada, ID de tag, ID de entrada, ID de tag. Entonces podremos tener muchas entradas que tengan muchas categorías. Una entrada que tenga muchas tags, perdón. Una entrada puede tener muchas tags, ¿vale? Y una tag puede tener también muchas entradas. Puede estar asignada a muchas entradas también. Entonces, así vamos a establecer una relación de uno a muchos, digamos. Luego lo vamos a ver en doctrina y tal. Entonces vamos a hacer nuestra tabla pivote, ¿vale? Para que relacione la entrada con la tag y podamos tener muchas. Pues se llamará entry tag. Tendrá un atributo id, ¿vale? El id de esta tabla, el id de entry tag, ¿no? Y luego tendrá una clave foránea, una clave ajena, que apuntará al id de la entrada, es decir, a la tabla de entrada o entries, y luego tendrá otra clave ajena que apuntará a la tabla de tags. Aplicar. ¿Vale? Ahora vamos a relacionar estas tres tablas, ¿vale? Entonces, con la flechita cogemos y el entry ID apunta a ID y luego el tag ID apunta al ID de tags. ¿Vale? Si queremos lo podemos poner por detrás para que no haya tanto lío.
Así. Estupendo. Entonces vamos a explicar un poco cómo funciona la base de datos en sí. Nosotros tenemos nuestra tabla de usuarios donde se van a almacenar los usuarios, ¿vale? Luego este usuario podrá crear entradas y esas entradas tendrán un user ID que se relacionará con la tabla de usuarios, lo cual indica el usuario que ha creado esa entrada. Luego tendrá un category ID que se relaciona con la tabla de categorías, ¿vale? Lo cual indica que esta entrada tiene la categoría con ID X, por tanto tiene la categoría lo que sea. También tenemos la tabla de tags que almacena todas las etiquetas o tags que hay dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Y la tabla entry tag que relaciona nuestra entrada con otra etiqueta, ¿no? De forma que nosotros podemos tener en esta tabla cientos de registros con el mismo ID de entrada, ¿vale? Con el mismo entry ID, y podremos tener también pues cada entry ID pues tendrá una tag diferente, de forma que podremos asignar muchas tags a muchas entradas, ¿vale? Y usar y reutilizar las mismas, etcétera, ¿vale? Entonces, las claves ajenas, user ID apunta al ID de usuario, category ID apunta al ID de categoría, entry ID apunta a ID de entrada y tag ID apunta a el ID de tags, ¿vale? Ahora voy a exportar la imagen para tenerla presente. La voy a guardar en el escritorio. Vale, el programa nos saca la imagen así, lo cual es muy útil para hacernos nuestro dibujo en lugar de hacerlo a mano. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger este diagrama con las tablas, etcétera. Entonces vamos a crearlo en SQL. Vamos a crear cada una de las tablas, ¿vale? Y luego vamos a asignarle pues también las relaciones y las claves ajenas, etcétera, los índices, para tener la base de datos montada en nuestro MySQL, ¿no? O en nuestro sistema gestor de base de datos.